Efectivamente, pues fíjate que el día de ayer don Enrique Guzmán dio conferencia de prensa exactamente para anunciar el concierto que va a ofrecer aquí en la capital del país. Sin embargo, también una vez más vuelve a levantar controversia al hacer tremendas declaraciones sobre doña Silvia Pinal, y eso que ya tienen más de 50 años prácticamente de estar separados y sigue la mata dando. ¿Quién sabe exactamente qué dijo Enrique Guzmán? Chequen esto. Enrique Guzmán celebrará sus 60 años de trayectoria artística con un megaconcierto el 31 de octubre en el Auditorio Nacional, acompañado de una orquesta en vivo con la cual interpretará sus más grandes éxitos de la época dorada del rock and roll. Un concierto muy bien hecho, estoy muy preparado, me falta todavía un poquito sobre los arreglos musicales. Voy a meter una orquesta como de 50 elementos, coros, 20 coros, y una producción que nunca han visto. Estoy seguro, porque he venido a ver los espectáculos que se presentan aquí y les voy a ganar. El cantante dio detalles del disco de duetos que pronto grabará. La canción se llama Payasito. La va a cantar Luis Miguel. Tu cabeza en mi hombro la va a cantar Polanca. Dame felicidad, Yuri, y esa ya está autorizada, ya dijo que sí. Oye, con Mijares. Secretamente con Angélica María. Te seguiré con Thalía. Acompáñame con Shaila Duncan, lógicamente. Cariño y desprecio con Emanuel. Más con Cristian Castro, es el único que me ha hablado para darme las gracias de que lo invité al dueto. Las hojas muertas con Austin Benson, La plaga con Alejandra, lógicamente, Miguel Río con Popotitos, que ya se ha grabado también, Uno de tantos con Juan Gabriel, y I Will Rock esta noche con Palito Ortega. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. El día de ayer se llevó exactamente la fiesta de la radio, en la cual muchos cantantes gruperos se aglutinaron para poder estar muy cerca de su público. Uno de ellos fue Julián Álvarez, quien reapareció en la capital del país. Y ahí, bueno, de manera franca y directa manifestó que muchos de sus compañeros se han alejado a raíz del escándalo en el cual él se ha visto envuelto. Muchos de ellos, pues de momento no han tenido cercanía ni han querido verse relacionados de manera directa con él. ¿Quién sabe exactamente qué dijo Julián Álvarez y qué opinaron también en esta fiesta de la radio sobre el incidente de que Eduardo Yáñez golpeó a un reportero de la cadena Univisión allá en Estados Unidos? Chequen esto. Varios gruperos se dieron cita en el Estadio Azteca para participar en el evento de la Qué Buena con Causa, con el fin de ayudar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Quien acaparó la atención de todos los medios de comunicación sin duda fue Julián Álvarez, quien aceptó que el no contar con redes sociales le ha afectado mucho, pues es el único medio por el cual puede publicitar sus palenques y conciertos. Claro que me hacen falta, porque no puedo informarle a la gente o decirles, aquí estoy, o que saben que de Julio, como dijeron, Julio está en depresión, y como les digo, mentira, aquí estoy, ando paseando. Y reveló que varios de sus compañeros cantantes se han alejado de él debido a los problemas legales que enfrenta en Estados Unidos. Conscientemente también me he retirado de mucha gente que sé que les pudiera afectar o pudieran ser criticados por alguna situación, incluso por el hecho de tomarse una foto conmigo. Por la alfombra verde también desfiló Cristian Nodal, quien expresó el orgullo que siente de haber podido cantar con Marc Anthony en Las Vegas. Cuando vas con gente latina es algo bien bonito ver que reciben el mariachi, cuando son géneros muy diferentes. La salsa, pues usted sabe, es para estar alegre, a pesar de lo que diga la letra, es un género muy movido, y el mariachi realmente es más de sentir, más de sentimiento, y que puedan apreciarlo en la manera que lo hago es algo muy bonito para mí. Luis Ángel de la banda Los Recoditos habló de la lamentable actitud de Eduardo Yáñez, quien golpeó a un reportero en Miami. Todo está reprobado el asunto ese, la neta no debe de suceder. Yo creo que si hay una pregunta que no te gusta o algo, pues se va hay 1000 maneras de evadir una pregunta. Nosotros nos han hecho 1000 preguntas y no por eso le damos un cachetadón al que nos la está haciendo. Los Cardenales de Nuevo León dijeron que en su caso sería imposible que para atraer más público juvenil hicieran una fusión con el reggaetón. ¿Qué tienes, hombre? Imagínate cantando
escuchando, si yo fuera él, como reggaetón. O belleza cantina, no, hombre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuando con el tema de Eduardo Yáñez, fíjense que en un evento totalmente de tipo altruista en los Estados Unidos se llevó a cabo una alfombra roja donde desfilaron varias personalidades, Eugenio Derbez, bueno, había mucha gente, Alessandra Rosaldo en esa misma alfombra roja, al igual que Ana Claudia Talancón. Sin embargo, un reportero de la cadena Univisión le preguntó a Eduardo Yáñez qué había pasado con este distanciamiento que existe entre su hijo precisamente y él. Y vean de qué manera le responde Eduardo Yáñez, de esta manera tan agresiva y muy reprochable esta actitud por parte de este actor. Chequen esto. Mi trabajo es ser el vínculo. En la alfombra roja de un evento altruista, el actor Eduardo Yáñez le propinó tremendo cachetadón a un reportero de Univisión, quien le cuestionó sobre la relación tan tensa y distante que lleva con el mayor de sus hijos. Ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? 21 Noticias, Berenice Ortiz. ¿Qué? No, Y bien, pues eso es parte de la información exactamente de Eduardo Yáñez. Bueno, van a ver exactamente si la cadena puede demandar de manera directa allá en Estados Unidos a el actor por su actitud tan reprochable y tan agresiva. Continúa con más información. Fíjense que a raíz de que Víctor Carpinteiro, productor y actor de El Círculo Teatral de Alberto Estrella, anunciara que lamentablemente sí sufrió daños estructurales, este edificio podría ser demolido, fue Silvia Pasquel, amiga íntima de Víctor Carpinteiro, quien sale al quite y le ofrece de manera gratuita el poder mudar todas sus propuestas teatrales a también ahí la Colonia Condesa, en donde está el Centro Cultural de Silvia Pasquel. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Silvia Pasquel? Chequen esto. La actriz Silvia Pasquel se solidariza con Víctor Carpinteiro y pone a su disposición su foro sin pagar renta para que monte ahí todos sus espectáculos. Que se quedaron de repente sin su espacio. Entonces yo le dije, vente, preséntalo todo aquí, esta es tu casa, a mí no me tienes que pagar nada. Todo lo que entre de taquillas, por supuesto que es para que ustedes recauden fondos y puedan, que puedan reconstruir el círculo teatral y trabajar, y que todos esos productores que se quedaron de repente sin su espacio tengan un espacio en donde trabajar. Nosotros los vamos a recibir con todo el amor, con los brazos abiertos, no estamos pidiendo nada, es su casa. Y lo hago porque sé que si a mí me hubiera pasado algo igual, ellos hubieran reaccionado exactamente igual conmigo. Somos hermanos, digamos que en la Condesa somos pocos foros, ya se está cerrando el teatro, el foro Shakespeare, ahora el Círculo Teatral. No, pues creo que no es justo, debemos apoyarnos. 21 Noticias, Berenice Ortiz.